La clase de hoy la vamos a dedicar a estudiar lo que son las funciones pares e impares. Vamos a decir que una función f es par si cuando evaluamos esa función en el valor menos x coincide con el valor de la función evaluada en x, suponiendo, claro está, que tanto x y menos x están en el dominio de f. Las funciones pares tienen la propiedad de que son simétricas respecto al eje vertical. Es decir, si hacemos la gráfica de una función par y vemos el eje vertical, esa función es simétrica respecto de ese eje. Veamos el ejemplo siguiente. Consideremos la función f de x igual a x al cuadrado. Esta función es par. En efecto, si yo evalúo f en el valor menos x, eso es igual a menos x elevado al cuadrado. Como sabemos, ese valor es exactamente igual al valor de x elevado al cuadrado. Por lo tanto, ese valor es igual a el valor de f en x. Es decir, el valor de f en menos x es igual al valor de f en x para la función f de x igual x al cuadrado. En este caso, el dominio de la función f es el conjunto de los números reales. Si vemos una gráfica de la función x al cuadrado como tenemos acá, vemos que efectivamente esa gráfica es simétrica respecto al eje vertical. De igual manera, si consideramos la función f de x igual a 1 entre x al cuadrado, en este caso la función está definida, por supuesto, si x es diferente de 0, es decir, que el dominio es el conjunto de todos los números reales menos el valor 0, y hacemos una gráfica, vemos que esa gráfica es simétrica respecto al eje vertical. Esta función también es una función par. Ahora que entendemos lo que es una función par, podemos hablar de lo que es una función impar. Decimos entonces que una función f es impar si cuando evaluamos a f en el valor menos x, eso es igual a menos el valor de f en x, suponiendo, claro, que tanto x como menos x pertenecen al dominio de f. Las funciones impares tienen la propiedad que su gráfica es simétrica respecto al origen. Veamos un ejemplo. La función f de x igual x al cubo es impar. En efecto, si yo evalúo f en menos x, eso es igual a menos x elevado al cubo, que sabemos todos que es igual a menos el valor de x al cubo. Por lo tanto, eso es igual a menos al valor de f evaluado en x. Y si hacemos la gráfica, observamos efectivamente que la gráfica de x al cubo es simétrica respecto al origen. No todas las funciones pueden ser clasificadas como pares o impares. Por ejemplo, les vamos a dejar una serie de ejercicios. El primero de ellos, la función f de x igual x al cuadrado más 5. Ustedes deben verificar que esa función es par. En cambio, la función x al cubo más x es impar. Y de igual manera, la función 1 entre x, cuyo dominio es el conjunto de los números reales menos el origen, es también impar. La función 2x al cuadrado más 6 es par. La función raíz de x más 10 para valores de x en el intervalo cerrado menos 10, 10, no es ni par ni par. El polinomio 2x al cuadrado más x más 1 no es ni par ni impar.
Por último, la función f de x igual al valor absoluto de x es par. Si vemos las gráficas de una función, nosotros podemos determinar si es par, impar o ni una cosa ni la otra. Aquí tenemos, por ejemplo, tres gráficas. La de la izquierda es obviamente simétrica respecto al eje vertical. Así que representa a una función par. La del medio, sin embargo, no es simétrica respecto al eje vertical y tampoco lo es respecto al origen. Por lo tanto, la gráfica de la función representa a una función que no es ni par ni impar. Por último, la gráfica de la derecha representa a una función impar, puesto que es simétrica respecto al origen. Si nos muestran la gráfica que tenemos en la pantalla, ¿qué podemos decir de la función que esa gráfica representa? Bueno, lo que es evidente es que esa gráfica es simétrica respecto al eje vertical, al menos en el intervalo menos 2, 2. Entonces podemos concluir que la función asociada a esa gráfica es una función par. Si en cambio nos muestran la gráfica que ahora tenemos en pantalla, vemos que esa gráfica es simétrica respecto al origen. Por lo tanto, podemos concluir que esa gráfica corresponde a una función impar. Veamos algunas propiedades de las funciones pares impares. Cuando tenemos el producto de dos funciones pares, el resultado es una función par. ¿Por qué? Fíjense ustedes. Si yo evalúo h en menos x, donde h es el producto f por g, eso es lo mismo que el valor de f en menos x por el valor de g en menos x. Si tanto f como g son pares, eso quiere decir que f de menos x es igual a f de x y g de menos x es igual a g de x. Por lo tanto, ese es el producto f por g evaluado en x, o lo que es lo mismo, el valor de h en x. De la misma manera, si tenemos el producto de dos funciones impares, el resultado es una función par. En cambio, si tenemos el producto de una función par por una impar, o el producto de una función impar por una función par, el resultado será una función impar. Veamos. El punto 3. El producto de una función par por una función impar. Si evaluamos h en menos x, que es el producto de f por g, evaluado en menos x, entonces eso es igual a f en menos x por g en menos x. Si f es par, entonces f menos x es igual a f de x. En cambio, como g es impar, g menos x es menos g de x. Por lo tanto, ese producto me da menos f de x por g de x. Concluimos entonces que eso es igual a menos h de x y por lo tanto el producto de una función par por una impar da como resultado una función impar. Para concluir esta clase, veamos un ejemplo donde podemos utilizar estas propiedades que acabamos de estudiar. Dice, determine la paridad de la siguiente función. G de x igual a x al cubo más 5x. Si nosotros factorizamos la expresión de la derecha, obtenemos x multiplicado por x al cuadrado más 5. La función f de x igual a x es impar, dado que f de menos x es igual a menos x. En cambio, la función f de x igual a x al cuadrado más 5 es par. Por lo tanto, el producto de una función impar por una función par me da como resultado una función impar.
y en este caso entonces la función g de x igual x al cubo más 5x es impar. Analicemos ahora la función g de x igual a menos 3 valor absoluto de x. La función f de x igual a menos 3 es par, porque si yo evalúo f de x en menos x, eso me da igual menos 3. En cambio, la función f de x igual a valor absoluto de x es par, porque si yo evalúo f en menos x, me da el valor absoluto de menos x, que es igual al valor absoluto de x. Entonces, en este caso, tengo el producto de dos funciones pares. Concluimos entonces que la función g de x igual a menos 3 valor absoluto de x es par. Con esto terminamos nuestra clase de funciones pares e impares.